Bien, bueno, pues lo primero es agradecerles a las instituciones convocantes su invitación, y en específico a las doctoras Lupita Pérez y Yajaira Rodríguez, pues su esfuerzo, su esmero, y igual a todo el equipo organizador, por tenernos durante 14 sesiones discutiendo los avances, retrocesos de la educación básica, específicamente la primaria en México, para encontrar soluciones a partir del cambio de la administración federal. Antes de entrar, les decía que una de las cosas por las que más me congratulaba venir aquí era porque es de los pocos seminarios que yo he visto en los cuales las universidades públicas, tan reconocidas como la Autónoma de Aguascalientes, el CIDE, y los centros regionales del magisterio de formación para los profesores, así como instituciones extranjeras, se ponen de acuerdo. No es común, en verdad que no es común, y la interacción entre las universidades públicas es cada vez más necesaria con las escuelas normales. Las escuelas normales nos pueden enseñar muchísimo en términos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Una de las cosas que a mí me cuesta más trabajo como profesor es evaluar el aprendizaje. Seguramente en las normales tienen ustedes experiencia en esto y saben como profesores por su experiencia evaluar. Y del otro lado, las universidades podríamos enseñar o podríamos aportar otro tipo de cosas, como serían cuestiones de metodología o de investigación. Entonces, ojalá este sea el inicio, no solamente aquí en Aguascalientes, sino regional, de una cooperación más estrecha entre las escuelas normales y las universidades públicas. Bien, bueno, habiendo dicho esto, en mi exposición trataré de explicar por qué un tramo de la educación básica en México, que antes pensábamos que estaba consolidado, que era la primaria, ahora registra retrocesos. Para ello he dividido mi presentación en tres partes principales. En la primera ofreceré algunos datos para mostrar qué ha ocurrido con la primaria mexicana. En segundo, resaltaré algunos rasgos del modelo de decisión de la administración que concluyó el 30 de septiembre para tratar de explicar aciertos y fallas en términos de la política educativa. La tercera parte, y con el propósito de establecer un diálogo con todas y todos ustedes, presentaré algunas reflexiones sobre cómo podemos ahora entender las políticas educativas y qué nuevos elementos podemos utilizar. Yo parto del supuesto, como todos académicos, podemos estar equivocados, de que el régimen político está transformándose, está cambiando. Y por lo tanto es hasta cierto punto, desde mi perspectiva, es limitado utilizar los mismos encuadres de hace 20 o 30 años que estábamos en la democracia. Y creo que esto es importante resaltarlo. Les digo, es con el ánimo de debatir y discutir. Bien, primera parte, la educación primaria, de la consolidación al retroceso. Al inicio del siglo XX, lo que ahora conocemos como política educativa, estuvo respaldada por valores tales como la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad. Además, estos principios inmateriales, ¿no? Las políticas están hechas de creencias, de principios, de valores. Hubo una serie de acciones, programas y voluntades que hicieron que la matrícula de educación primaria desde 1921 a la fecha se multiplicara por arriba de las tasas de crecimiento de población, tal como lo muestra Felipe Martínez Rizo en su libro Luces y Sombras de la Educación Mexicana. Actualmente, para el ciclo escolar 2022-2023, hay, según la SEP, 13.345.969 chicos de 6 a 11 años registrados en la primaria, los cuales son atendidos por casi 600.000 docentes en 96.000 escuelas. Para darnos una idea de la dimensión de esto, 13 millones de estudiantes es casi la población de Bolivia, total de Bolivia. Y nosotros la tenemos en la primaria. O sea, nada más imagínense el tamaño de la dimensión. En México, como ustedes saben, a nivel de la primaria está constituida por escuelas generales, indígenas, cursos comunitarios y centros particulares.
pero 9 de cada 10 estudiantes de primaria lo cursan en el sistema público, y esto no ha variado. 9 de cada 10 estudiantes de hace 20 años están en el sistema público. No ha cambiado ni se ha modificado el patrón entre lo privado y lo público, lo cual no ha pasado, por ejemplo, en educación superior. Y 93 de cada 100 lo hacen en un tipo de primaria general. Para tratar de determinar la capacidad que tiene un gobierno de cumplir los mandatos constitucionales en materia educativa, pues es necesario ir más allá del número de la matrícula en un ciclo escolar determinado. Hay que revisar tendencias con base en indicadores válidos y confiables. No podemos sacar una conclusión a partir de lo que observamos de un ciclo escolar a otro. Hay que ver tendencialmente qué ocurre. Uno de estos indicadores es la tasa neta de cobertura, o lo que ahora llaman la tasa neta de escolarización, que representa la proporción de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar y que están ubicados en el rango de edad normativo correspondiente, que para primaria es de 6 a 11 años. Esa es la tasa neta, los que están ubicados en la edad típica. La tasa bruta no toma en cuenta la edad, por eso hay sobreestimaciones del indicador. De acuerdo con la SEP, para la educación básica, la tasa neta de escolarización ha pasado de 93.5 en el ciclo escolar 2018-2019 a 90.2 en el ciclo 2022-2023, es decir, en 4 años ha caído un poco más de 3 puntos porcentuales, aun cuando se decía que en el programa sectorial de educación no había que dejar a nadie atrás ni afuera. Para la primaria, según Eduardo Bakov, la caída de esta tasa en el mismo periodo, para primaria nada más, fue de 2.9 puntos porcentuales para ubicarse en 96% a nivel nacional. Curiosamente es el mismo dato que registra Aguascalientes. 96 de cada 100 niños de 6 a 11 años cursaron la primaria en el ciclo escolar 2022-2023. Es el dato más reciente que tenemos. El sexto informe de gobierno nos da los datos de 2023-2024. De acuerdo con el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hace 20 años este indicador era de 99%, es decir, 3 puntos porcentuales más que ahora. Por ello, se aseguraba en el informe de 2008 que a medida que nos acercábamos a una cobertura neta de 100%, se iba a cumplir el propósito de que todos los niños accedieran a este nivel, y eso era fundamental en términos del cumplimiento del derecho a recibir educación, que es un principio constitucional. Si ha disminuido la tasa de cobertura neta en primaria, tanto para la educación básica como la primaria, hay elementos objetivos para cuestionar la capacidad de los gobiernos democráticamente electos para asegurar que todas y todos los niños vayan a la primaria. Así como ha caído la tasa neta de escolarización, la reprobación también ha aumentado muy ligeramente en los últimos años. Pasó de 0.5% en el ciclo escolar 2020-2021 a 0.6% en el siguiente ciclo, en primaria. Pareciera este dato, ¿no?, que es un dato que nos llama la atención porque es un dato comparativamente bajo y relativamente bajo con otros niveles, pero que ha aumentado ligeramente. Pareciera entonces, y es una hipótesis, que durante la pospandemia, durante el periodo de pospandemia, no se modificaron lo suficiente las formas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, a pesar de que tenemos un problema como el de la pandemia. Y reprobar a un niño en la primaria, como lo han dicho los colegas del Instituto de Evaluación, pues genera exclusión escolar. Haces que se vayan. La Mejoredu, la Comisión Nacional de Mejora Continua en la Educación, estimó que para el ciclo escolar 2019-2020 la deserción en primaria fue relativamente baja en comparación con otros niveles, 0.4%. No obstante, también calcula que más de 54,000 niñas y niños no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021. Y un agravante aquí, ya cuando empezamos a desagregar y ver los datos, es que los cursos comunitarios registraron las tasas de abandono más altas de las 3 opciones de la primaria pública, 1.5%.
Esto muestra que la pandemia afectó de una manera más pronunciada a los más pobres, son los que van a los cursos comunitarios. Sobre la pandemia, la Comisión Independiente de Investigación sobre esta estimó que para México hubo 500,000 niños menos en la primaria en 2022 que en 2018. Esta comisión además trató de calcular la proporción de niñas y niños en los distintos niveles de dominio en las áreas de lenguaje, comunicación, así como en matemáticas. Utilizando la prueba Planea, aunque con diferente aplicador, en un momento lo utilizaron a Mejor Edu y después utilizaron unos investigadores independientes, nuestros colegas de la Ibero, pero aplicaron Planea, encontraron que en la primaria mexicana aumentó el número de menores en los niveles de aprovechamiento más bajo y disminuyó en los niveles de aprovechamiento más altos. Aunque la pandemia afectó, dice la comisión, el aprendizaje de todos los niños en todos los niveles educativos, sí se ve marcado en los últimos 4 años, o más pronunciada la caída. En relación con la medición de aprendizajes, hay al menos 3 lecciones que hay que aprender de la administración que concluyó el pasado septiembre. En primer lugar, la desaparición del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, bajo un argumento que a mi juicio es falaz, de ser un órgano persecutorio del magisterio. A consecuencia de ello, segunda lección, México perdió en este sexenio la capacidad para medir de manera oportuna y comparable los aprendizajes de los estudiantes. Tercera lección, la evaluación bajo una lógica política como la que tenemos va siendo menos importante a los ojos de ciertos gobiernos. Eso no sería grave, los gobiernos tienen ideologías distintas, cuando ganan los votos tienen la legitimidad para proponer lo que ellos piensan que es adecuado, aunque no nos guste a algunos, pero tienen la legitimidad porque tienen los votos. Pero hay algo más grave que a mí me preocupa y que quisiera discutirlo con ustedes. La evaluación empieza a ser, la evaluación de aprendizajes, menos importante para la sociedad en general. Evaluar los aprendizajes ahora de manera rigurosa, oportuna, que sean comparables, se está tornando cada vez más impopular, aunque evaluar sea social y educativamente necesario. Aquí no para la historia, ¿no?, de lo popular y lo necesario. Si la pandemia había debilitado los aprendizajes, pues esperaba que la sociedad y los gobiernos democráticamente electos pues trabajaran para que la niñez y la juventud no perdieran capacidades cognitivas y tratara de compensar algunas habilidades que ahora les conocemos como socioemocionales. No obstante, el cambio curricular que se emprendió durante la pasada administración, después de la pandemia, sí levanta dudas si las ideas utilizadas para ampliar de manera armoniosa todas las facultades de las personas, como estipula la Constitución, son las mejores. El resultado de la reciente reforma curricular aún lo desconocemos, pero ya han los especialistas marcado algunas fallas y errores de esta. En el área de matemáticas, por ejemplo, especialistas como David Block, del CIMBESTAB, ha hecho notar que los procesos didácticos fueron omitidos en los nuevos libros de texto gratuitos. Asimismo, dice el especialista, algunos contenidos matemáticos se forzaron y un enfoque utilitario de las matemáticas se privilegió. Es decir, voy a citarlo, se tiende a reducir las matemáticas a su función de proveer lo necesario para cuantificar y hacer cuentas, se omiten las capacidades para desarrollar procedimientos propios y hacerlos evolucionar, para identificar regularidades, para hacer conjeturas y validarlas, para aprender a generalizar y hacer deducciones, entre otros. Estas críticas, en lugar de haber sido meditadas por los responsables de los materiales educativos de la SEP, han sido minimizadas y en cierto sentido descalificadas. Me da la impresión, y puedo estar erróneo, que lo que se lee
es que estas críticas constituyen una lucha irreconciliable entre contrarios y no una crítica pública al proceder gubernamental. Y son dos cosas distintas. Pues usted es autoridad, yo lo cuestiono. Pero eso no tiene nada que ver con que usted y yo seamos distintos, o pensemos distintos, tengamos una ideología distinta. Pero se ha construido un discurso de ese tipo. La democracia ya no es una pugna política normal, ya se vuelve como una guerra existencial, ¿no? Como las guerras de las galaxias. ¿Han visto esas películas del lado oscuro? Y eso cambió, ¿no? Eso ya no es una lucha política donde se compite, donde hay civilidad entre los contrarios. Ya es descalificar, incluso pues ya desaparecer a los de un lado porque los del otro piensan que eso es moralmente superior. Y esto creo que es otro elemento que tenemos que pensar. Pero mientras eso pasa en la política, pareciera que la SEP, o los responsables, los servidores públicos, piensan que por haber integrado a algunos profesores en el diseño de los materiales, lo cual siempre ha sido, ¿no? El Consejo Nacional Técnico de la Educación, el CONALTE, funcionó y había seminarios donde estaban integrados especialistas y profesores, pero ahora hay un discurso de que ahora los integramos, dejamos afuera a todos los que no quieren participar o no deseamos que participen, y entonces se empieza a construir un discurso reivindicativo sobre un actor escolar importantísimo como son los docentes, pero excluyendo a otros actores, ¿no? Los especialistas. No todos, incluyeron algunos, pero son especialistas que tienen una perspectiva mucho más cercana a la que tiene ideológicamente este gobierno. Y así ha ocurrido siempre, no es una cosa que debe espantarnos, pero sí hay un problema, y ahorita lo voy a mencionar. El uso selectivo de la reivindicación que les comento del gobierno que hace sobre ciertos agentes, debemos reconocer lo que no surge espontáneamente. La reivindicación del profesor, o como en el sexenio pasado se habló de la revalorización del magisterio, no es que se les haya ocurrido, es que sí está basado en hechos reales. Y esos hechos reales tienen que ver ciertamente con insensibilidad de los gobiernos y con perspectivas determinadas de cómo se llevan los asuntos públicos. La soberbia tecnocrática, diría Joan Subirats, pues sí, existió, y pues es algo que es muy común con ese tipo de formas de gobierno tecnocráticos, y que me parece que la reivindicación que viene de la administración pasada tiene su causa en eso. No es espontánea y hay que entenderla, porque me parece que es muy importante después ver qué vamos a hacer. Este uso de reivindicación, desde mi perspectiva, ya iba uno de los primeros argumentos de mi plática, puede estar, otra vez, está sujeto a discusión con ustedes, minando el carácter público de las políticas. Y esto a su vez daña la capacidad de los gobiernos para dar resultados. Voy a retomar este punto más extensamente en la segunda parte de mi presentación. Pero creo que sí es muy importante reconocer que los gobiernos empezaron a perder capacidad, poder de dirigir los asuntos públicos, porque empezaron a reivindicar actores que a ellos les convenía en términos de votos, de política electoral, y eso restringe una visión plural. Cuando la visión plural se restringe, es menos probable que tengamos bien definido el problema social al que vamos a tratar de llegar con las políticas. Y este fue el caso, me parece, de la pandemia. ¿Por qué el virus, si era el mismo en todo el mundo, a nuestro país le pegó de una manera más dura? La Comisión Independiente sobre el Virus estima que 215,000 niñas y niños quedaron en la orfandad pensando que el virus, desde el gobierno, les pegaba más a la gente grande y mató a muchos jóvenes.
Y esto, dice la comisión, pues dejó a los niños en la orfandad. Si el virus era el mismo y a nosotros nos pegó más, pues la pregunta de políticas es ¿por qué? Y esto creo que los que nos dedicamos a este tipo de temas, pues lo buscamos en la manera en cómo el gobierno saliente actuó. Fue una, según algunos reportes internacionales, de las administraciones que peor manejaron la política sanitaria, en donde fueron incapaces de alinear 3 elementos clave: el conocimiento científico, lógicamente el actuar gubernamental, qué haces a partir de la ciencia, qué te dice la ciencia que tienes que hacer en caso de pandemia, y algo que se ha dejado sin mucho análisis, pero que es muy importante: el comportamiento social. ¿Qué hicimos los mexicanos a partir de que no teníamos referentes científicos y el gobierno no los expresaba como tal? Al contrario, ¿no? Se empezaron a utilizar discursos de pseudociencia, ¿no?, para manejar la pandemia, y bueno, pues los mexicanos, en lugar de alarmarnos, al principio la tomamos a la ligera. Y ahí están las pruebas de los promocionales de la Secretaría de Salud de el COVID no es grave, no te preocupes, sal y abrázate, no nos va a pasar nada. Y fue 800,000 personas murieron en exceso por este tipo de políticas. Hablando de la pandemia, ya más aplicada a la parte educativa, la administración que acabó hace unos días mantuvo más cerradas las escuelas que muchos países, y a mayor tiempo de clausura escolar, pues mayores pérdidas de aprendizaje, según estudios del Banco Mundial. Y esto llama la atención porque, otra vez, está dentro del modelo de decisión. ¿Por qué no fuimos capaces, sociedad y gobierno, de abrir las escuelas en un tiempo razonable? Y ahorita voy a tratar de elaborar una explicación de esto. Por otro lado, en la SEP se dejó a consideración, así lo pusieron, de las propias comunidades escolares, introducir o poner en marcha programas de recuperación de aprendizajes luego de la pandemia. Lo cual llama mucho la atención de una administración que se pasó criticando al neoliberalismo, ¿no?, y que dejó a suerte de las escuelas, pues que pusieran ellos los programas de recuperación de aprendizajes. A mí me parece que dejar a la suerte de cada comunidad escolar configura un problema de administración pública que desde hace tiempo el doctor Sergio Cárdenas, que estuvo con ustedes, y yo hemos identificado en algunos estudios, que tiene que ver con lo que hemos llamado el retraimiento de la autoridad educativa. Ya hablaré en esto más adelante. Pero relacionado con el problema de la autoridad, Mejured nos hizo saber, a través de sus sondeos, que las niñas y niños de primaria mexicana durante la pandemia declararon haber recibido 2 veces más apoyo de sus padres que de sus maestros. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el poder y la autoridad para movilizar al sistema educativo en pos del mantenimiento y la recuperación de los aprendizajes? Habrá que explorar respuestas a esto ante el cambio de la administración. Pero prosigamos con el análisis descriptivo de lo que le ocurrió a la primaria. Otro de los indicadores en donde se constata qué tanto un gobierno tiene compromiso con la educación, pues son las tasas de inversión a través del presupuesto programable y ejercido. De hecho, el Programa Sectorial de Educación de 2020 presentó un diagnóstico donde decía que había insuficiencia financiera para mejorar, entre otras cosas, la infraestructura escolar. De acuerdo con este documento oficial, que cito textualmente, a continuación decía: a pesar de los recursos destinados en administraciones anteriores al mejoramiento de las condiciones físicas de las escuelas y al acceso de servicios educativos, así como a la dotación de mobiliario, equipo y materiales didácticos, el estado de precariedad en que se encuentra la mayoría de los planteles públicos sigue siendo una de las debilidades más arraigadas del sistema educativo. Con el propósito de revertir esta situación, se establece como objetivo prioritario el generalizar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas del país.
Pese a la retórica y con base en los datos de mejoreo, mientras el gasto federal en educación básica creció en el sexenio pasado en 0.5 puntos porcentuales en pesos constantes, para el periodo de 2019 a 2022 decreció el doble, 1.1. En términos de mejora de infraestructura, el sexto informe nos presenta dos tipos de indicadores para dar seguimiento a las metas que la administración pasada originalmente planteó. Aunque vale la pena repetir que para el ciclo escolar 2023-2024 no hay datos. Con base en 2023 podemos decir, en este seguimiento de metas verificables que ellos mismos pusieron, podemos ver que hay dos tipos de indicadores. Un indicador ajustado, que lo ajustaron sobre la marcha, y que excluye, en términos de infraestructura, a los centros CONAFE, a los centros comunitarios. Y por otro lado, integra indicadores donde los incorpora como originalmente estaba planteado. Si utilizamos el indicador de infraestructura ajustado, ¿qué creen que pasa? ¿Qué modificaron sobre la marcha? Pues las metas se cumplen, ¿no? Porque quitaron a los cursos comunitarios. En cambio, si dejan los indicadores como estaban originalmente planteados, las metas no se cumplen. Y haciendo un conteo de metas, ¿no?, del programa sectorial, la administración que acaba de salir solamente cumplió el 10% de las metas que ellos mismos establecieron. 70% de las metas no están cumplidas. Y el resto tiene estos problemas de ajuste sobre la marcha que, pues bueno, tienen sentido, ¿no?, de ajustar, quitar a las escuelas comunitarias, pero nos hubieran avisado, ¿no?, desde el principio. Otro rasgo que a mí me parece muy importante resaltar en la mejora de infraestructura es qué papel tuvo el programa de La Escuela es Nuestra. Porque la mejora, en este caso, en el sexenio pasado, se dio en dos indicadores que me parecen muy importantes. Ahora hay mucho más escuelas básicas con lavabos, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tuvo que ver el programa de La Escuela es Nuestra en ello. La pregunta, otra vez de política, es ¿por qué se pusieron más lavabos, se cumplió la meta, y por qué no sanitarios? El 16% de las escuelas de este país no tienen sanitarios. Somos la economía 12ª del mundo. Y son muchas escuelas. Entonces, invertir en infraestructura es valioso e importante para crear entornos favorables, como lo estableció la administración saliente. No obstante, hay que considerar otros indicadores relativos al financiamiento. Ya les conté de cuántos invertían el sexenio pasado con este, y ahí pues ya las retóricas como que dicen, pues ya nos checan. O el gasto público como proporción del PIB, que ha disminuido en tiempos pospandémicos al pasar de 4.3% del PIB en 2021 a 4.1% en 2023. Y esto me parece, y otros países como Chile, pues sí le han invertido más a partir de la pandemia. Nosotros hemos invertido menos y pues es muy probable que tengamos más rezagos a partir de un problema tan grave como el que tuvimos. Entonces, miren, hasta aquí he repasado algunos indicadores para sostener que la primaria en México ha registrado retrocesos en términos de inversión pública, cobertura, aprendizajes, condiciones de vida y pérdida de información. Ya no tenemos datos para hacerlos comparables en el tiempo. Y esto llama la atención porque hace 16 años el INE y la sociedad decía que era un sistema o un tramo o un nivel consolidado. Lección: los logros de las políticas públicas en educación no son para siempre, y pues al perderlos sí tenemos que dar una explicación, tenemos que buscar las explicaciones, y de esto se trata la segunda parte de mi exposición. En otros espacios he sostenido, después de revisar los planes sectoriales, los discursos, que la agenda educativa de la administración que acaba de concluir no me pareció a mí, puedo estar equivocada, no me pareció imaginativa, sino bastante convencional. Metas muy similares, objetivos muy similares, ¿no?
Hay 3 ejes de política educativa que tenemos desde el 2020. Equidad o inclusión ahora, calidad o excelencia ahora, y gestión. Esos 3 ejes se han mantenido a lo largo de más de 20 años, aun cuando ha cambiado el régimen político o los gobiernos. Sí cambian los números de programas que se hacen dentro de cada eje, ¿no? En el sexenio de Fox había mucho énfasis en equidad, en el de Peña Nieto mucho énfasis en calidad, y en el de Andrés Manuel mucho énfasis en inclusión, ¿no? O sea, sí cambian el número de programas, pero los ejes son los mismos, aunque cambie el régimen, como cambió del 97 o el 2000 hacia acá, o la alternancia partidista que hemos tenido. Entonces creo que eso es importante mencionarlo. A mí me parece, como académico, pues tengo un sesgo, y además como profesor de teoría social, siempre les repito a los estudiantes que sin buenas ideas es muy poco probable lograr cambios significativos en la realidad. A un materialista, pues esto no le haría sentido, ¿no? Un marxista me diría, esto está loco, vamos a ver cómo nos comportamos en las relaciones de producción para crear esas ideas. Bueno, yo pienso del otro lado, que pienso que las ideas y la materialidad sí se complementan, ¿no? De una manera muy intrínseca, y por eso es muy importante tener estos seminarios, y por eso es muy importante tener universidades autónomas para que piensen nuevas ideas, ¿no? Y crean nuevos entornos, nuevos contextos, nuevas ideas. Pues ahí están los premios Nobel, ¿no? Que acaban de ahorita darles el premio. Pues es eso, las ideas que generan pues ayudan a la humanidad, nos ayudan a operar mejor. Pues ahí crearon, o el que creó la luz LED, un japonés, pues le dieron el premio Nobel. Pues ahora todos usamos LED, ¿no? Los teléfonos. Entonces, bueno, las ideas importan para tener cambios significativos en la política educativa. Pero hay algo que la agenda de la administración saliente sí introdujo de novedoso desde mi perspectiva, y que no había pasado, a ver qué opinan ustedes, recientemente. Con base en los clarísimos errores e incumplimientos de las reformas educativas pasadas, anunciadas con mucha pomposidad, contradicciones severas, ¿no? La tensión entre evaluar y derechos laborales, como lo vimos en el sexenio pasado, y como ya dije, la insensibilidad de los gobiernos, y a mí me parece que sí, una soberbia tecnocrática. Pues la administración pasada supo leer muy bien estos sentimientos y envolvió sus propuestas en un halo de reivindicación. Cuando el estatus social de la gente está herido, dice Michael Sandel en una crítica hacia la meritocracia en Estados Unidos, no va a faltar el líder político que busque aprovecharse del encono social. Reivindicar es necesario cuando los derechos de las personas y su dignidad están en realidad en riesgo y perdidos. Pero desde mi perspectiva, utilizarla de manera selectiva puede generar efectos negativos, y uno de ellos tiene que ver, como ya dije, con minar el carácter público de las políticas, es decir, ese espacio. Las políticas son públicas no porque surjan del gobierno, las políticas son públicas, dice Enrique Cabrero, porque es un espacio donde convergen el Estado como un ente abstracto, el gobierno, sobre todo si es electo, como una red que incluye el poder ejecutivo y legislativo, y el poder judicial ahora que está en pugna, y la sociedad como un tejido orgánico. Eso es lo público de las políticas. Bajo una lógica política como la que tenemos ahora de reivindicar, que equivale, desde mi perspectiva, a alabar a algún actor supuestamente desvalido, pero por el otro lado excluir actores como órganos autónomos, especialistas, intelectuales públicos, medios de comunicación independientes, académicos, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil. Pues una consecuencia de esta reivindicación selectiva es que se pierde de vista lo público. Y al perder de vista lo público, perdemos pluralidad.
de visión, de visiones. Aquí todos pensamos, ahorita de lo que estoy diciendo, cosas distintas. Esa es la pluralidad, y estamos en un país que todavía puede decir, oiga, por usted está loco de lo que está diciendo y no va a pasar nada. Y yo voy a estar muy agradecido que me digan eso, ¿no? Porque la pluralidad permite eso. Y la pluralidad de enfoques permite comprender los problemas sociales de manera amplia, y problemas sociales que la gente realmente enfrenta. Lo voy a repetir. Problemas sociales que la gente realmente enfrenta, no lo que se imagina un académico, un intelectual, un líder. ¿Cuáles son los problemas que realmente? Pues la inseguridad, ¿no? Todos tenemos miedo en México de salir. Ese es un problema real que tenemos. Esos son los problemas a los cuales las políticas públicas, desde el enfoque que yo abogo por él, pues son los que deben resolver, no problemas pues que se le ocurrieron en la cabeza a un grupo de iluminados o a un personaje muy poderoso, porque decía un escritor irlandés, Oliver Goldsmith, dice, ¿para qué pelearse con fantasmas, ¿no? Habiendo tantos problemas reales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante resaltar que los problemas sociales se construyen a partir de la pluralidad, se construyen a partir de la discusión, se construyen a partir de las oposiciones. Eso es una visión global, y es una visión plural, por lo tanto puedes acercarte mejor al problema y después idear pues qué políticas puedes utilizar una vez que tienes el problema. Piensa en el problema de la calidad. Llevó 40 años construirlo, desde los estudios del Centro de Estudios Educativos, en 1960, hasta las pruebas de PISA, el INE, SCALE. O sea, nos dimos cuenta que en verdad tenemos un problema de calidad. México hizo muy bien las cosas en expandir escuelas, pero ya de que aprendiéramos adentro, pues ya no tanto. Y nos tomó mucho tiempo, casi 40 años, construir ese problema de calidad, ¿no? Bueno, bajo este escenario, el modelo de decisión y políticas empieza, desde mi perspectiva, por lo que les acabo de decir, a basarse en una lógica simplista, no plural, no compleja, unilateral, no están metidos los que piensan diferente, y cerrada, lo que puede originar decisiones gubernamentales unifocales. Esto a su vez conduce a desarrollar políticas, desde mi perspectiva, poco originales, poco efectivas, pero ahí está lo novedoso de la administración saliente, profundamente populares. Estamos, me parece, ante lo socialmente atractivo, pero lo educativamente regresivo. Me parece que esa es la discusión ahorita, y podemos tener algunas salidas que voy a tratar de elaborar al final. Con la administración saliente se construyeron malas políticas, pero muy aplaudidas. Muy aplaudidas. ¿Por qué? Por el carácter reivindicatorio que les expliqué. Si esto es verdad, los procesos científicos, la evaluación educativa como la conocimos, que influencian la toma de decisiones públicas, realmente están en un problema. Porque lo que vale, pues ya no es la efectividad de la política a partir de lo que me pueda decir la ciencia. Ya no es la efectividad lo que vale es la popularidad. Y este gobierno, o este modelo de gobierno, esta manera de proceder, que fue una materia crítica en la obra de Luis F. Aguilar hace 32 años. Los estudios de la antología de Luis F. Aguilar, sus estudios introductorios eran la crítica a estos modelos unilaterales, cerrados, de gobernar, y por eso él decía, tenemos que movernos hacia un modelo de gobierno, de gobernar por políticas, porque la pluralidad nos da los elementos para ser eficaces, y cuando llegue la democracia, eso fue hace 32 años que apareció la primera edición de los estudios de políticas públicas de Luis F. Aguilar. Esta manera del gobierno actual, el saliente, me parece que toma forma en una acción
podríamos nombrar varias, pero voy a nombrar solamente una por cuestión de tiempo, que fue la cancelación del programa Oportunidades, que en su inicio fue el programa Progresa. Su desaparición fue, hasta donde tengo entendido, y no sé si ustedes me dirán lo contrario, a lo mejor puedo estar equivocado, una decisión unilateral del titular del Poder Ejecutivo. No recuerdo que la decisión de desaparecerlo haya estado basada en algún estudio de impacto riguroso o una discusión abierta y plural para desaparecerlo en función de sus limitaciones. Y la fórmula para desaparecerlo también es una marca registrada de la administración saliente. Se acusó de corrupción al programa, de clientelismo, sin probarlo, para luego tomar la decisión de desmantelar. Y es que para querer controlar o para controlar, nada como destruir, dice Maquiavelo. Bueno, lo dijo hace 500 años. Haber desaparecido el programa Oportunidades, que trataba de incidir con sus tres componentes, educación, salud y nutrición, en los ciclos de pobreza, mostró por un lado un enmascaramiento de una decisión arbitraria, pero con nobles fines. Y por otro, pudo haber afectado seriamente la asistencia y la permanencia de los niños en la primaria. Y esto es una hipótesis que habrá que probar, aparte de revisar otros programas. Recordamos que el componente de educación del programa consistía, en un principio, en otorgar becas a los estudiantes de tercero de primaria en adelante, a condición de asistir a la escuela. En 2012 las becas se extendieron a primero y segundo de primaria en el medio rural, según Ileana Yashin, en un reporte de oportunidades publicado por Coneval, que menciona que en el ciclo escolar 2017-2018 se otorgaron un total de 6 millones de becas. Todas ellas, repito, condicionadas. Te doy la beca, pero mandas a tu hijo a la escuela. Este condicionamiento creo que desapareció, hasta donde tengo entendido. Y con ello también se omitió que las familias ya no se hagan responsables de la asistencia de sus hijos a la escuela. El tema de la responsabilidad en el diseño de programas para abatir la pobreza es algo que ojalá discutamos pronto, y que para ello hay mucha literatura al respecto. Una de ellas es el trabajo de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, los ganadores del Premio Nobel de Economía, porque estos autores emplearon un enfoque, ese sí humanista, para mejorar las condiciones de los más desposeídos. Por eso les dan el Nobel, con acciones muy particulares, pero algo más interesante del enfoque de Banerjee y de Duflo: un reconocimiento al pobre en toda su dimensión. No es visto bajo ninguna idea latinoamericana de populismo, ni mucho menos como un ser al que le acercas comida o que está a sueldo del dueño de alguien como una mascota. Es una dimensión distinta la que estos académicos tienen de los pobres. Y bueno, han dado resultados, por eso les dan el Nobel. Pero volviendo al tema, reivindicar de modo selectivo a algunos actores y enmascarar, repito, acciones arbitrarias con supuestos fines nobles o nobles fines, es un modelo de decisión que la administración saliente creó y que heredó. Esto le ha dado un amplio respaldo popular a sus acciones, aunque no se logren metas establecidas ni se generen beneficios para toda la población. Van más datos. La esperanza de vida en México se redujo 4 años, la pobreza extrema no disminuyó del 2018 al 2022, sí la moderada, pero la pobreza extrema no. O sea, los que no tienen para comer son 7.1 millones de personas, que hace 6 años. Son los mismos. Bueno, son los mismos, el mismo número. El rezago educativo creció, según Coneval, y el porcentaje de personas que egresaron de la educación superior por cada 100 que entraron a primaria se quedó 3 puntos por atrás de la meta originalmente planeada. En resumen, las fallas de la política educativa a nivel básico en general y primaria en general se podrían explicar por al menos 3 razones. La poca originalidad de la agenda pública, como consecuencia de haber mermado el carácter público de las políticas, que a su vez impide plantear con profundidad los problemas que la gente realmente enfrenta, no los que se imagina la clase gobernante. La selectiva e intensa reivindicación de agentes educativos, compensada con la exclusión
deliberada de voces discordantes y una toma de decisiones improvisada, cerrada, pero recubierta de una manera muy astuta de fines nobles. Por lo tanto, pues atrae. Aparte de estos tres factores, observo otro inminentemente ligado con ellos y que se refiere a lo que hemos nombrado el retraimiento de la autoridad educativa. A ver qué piensan nuestros colegas sobre ello. Entendida esta autoridad no solamente como una figura formal o personal, sino como un conjunto de decisiones a partir de los recursos que una autoridad tiene, políticos, legales, de comunicación. Gracias a un proyecto que iniciamos el doctor Sergio Cárdenas y yo sobre decisiones y políticas educativas y a entrevistas que realizamos con exsecretarios de Educación, constatamos la necesidad de poner mucho mayor atención en los procesos por los cuales se toman las decisiones, porque desde nuestros supuestos tendemos a juzgar a la autoridad por la decisión que ya tomó, cuando en medio hay una serie de elementos y factores que desconocemos y entonces pues hacemos juicios muy rápido. Pues este tomó una decisión porque es así y así, pero no, hay una racionalidad más compleja, diría Weber y otros autores, que nos parece que es importante ir a los procesos de decisión, que me parece que es una caja negra que hay que abrir. El impacto del retraimiento de la autoridad, como mencioné, se puede ilustrar cuando la SEP dejó que cada comunidad escolar decidiera ellas mismas si ponía programas para recuperar aprendizajes. Entonces las dejó a las comunidades. Yo no dudo que hay muchas comunidades que lo hicieron, solas, sin información para los maestros, ¿no? No lo dudo, pues claro, ¿no? Y se ven los reportes de mejoreo. Pero lo que nos llama la atención, desde un punto de vista de políticas públicas, es por qué no hubo una política pública, ¿no? De decir, oye, vamos a apoyar a las escuelas que estén más desvalidas, las más pobres, con más información. Y a las que los estén haciendo, pues ya no los molestes, ahí déjalos, ¿no? Y a darles apoyo. No pareciera que eso no quedó no fue parte del modelo de decisión. 53 semanas estuvieron cerradas las escuelas en el país. Y de 200 países que cerraron escuelas, nuestro país fue de las 10 primeras que cerró más tiempo las escuelas. Y ahí se pueden aducir una serie de factores que pueden ser bastante legítimos. No nos dieron información, no estábamos muriendo, estábamos muy presionados. Ok, pero ¿dónde estaba la autoridad en ese momento? Puede ser una de las razones por las que la autoridad se retrae, y son puras hipótesis, es la falta de información para saber cómo iba a evolucionar el virus si se abrían las escuelas, ¿no? Pues había miedo, pues de todos teníamos miedo. Pero tampoco, o más bien también hubo miedo en tratar de utilizar el conocimiento científico, porque esa brecha entre lo que se decía desde la parte científica del gobierno pues empezaba a ser endeble, ¿no? Pues ya no le creíamos porque era una serie de mensajes encontrados. Oigan, es que el semáforo está en rojo, y pues decía el doctor Gatell, no importa el semáforo, y pues todos decíamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Una serie de mensajes encontrados entre la autoridad y bueno, pues eso confunde y crea una ansiedad en un entorno pues de riesgo de vida muy grande. En otros países hubo, como dice el profesor Reimers, una perfecta alineación entre el conocimiento científico y el actuar gubernamental. Los gobiernos le hacían caso a la ciencia y luego los gobiernos bajaban las decisiones a las escuelas, a los maestros. Y pareciera que aquí no pasó eso, ¿no? Y ustedes miran, bueno, somos un país muy grande, muy complejo, pero pasó en Estados Unidos, más grande, más complejo, más descentralizado. Segundo, al haber, me parece, reivindicado al magisterio con un discurso de supuesta revalorización y habérselo granjeado el gobierno con la apuesta de cancelar la reforma del gobierno pasado, a mí me parece que la SEP tuvo temor, ¿no? Para presionar a los colectivos docentes. Creo que el término no es presionar,
para animar a los colectivos docentes a que abriéramos las escuelas. Pues si te estoy diciendo que te quiero mucho, y ahora te voy a poner a trabajar, ¿no? Como dice Juanga, dices que me quieres mucho, me tienes trabajando, pues iba a haber ahí una contraposición de ideas, ¿no? Tú me estás diciendo que me quieres y ya me estás diciendo, pues, y yo creo que eso los retrajo desde un punto de vista de poder, ¿no? Actuar de esta manera, en general, estamos en el análisis del modelo de decisión, no es personalizado, no se sientan aludidos. Es una manera de explicar del doctor Cárdenas, sobre todo mía aquí. Actuar de esta manera nos va dejando ver figuras educativas utilitarias, es decir, que calculan a partir de sus acciones los beneficios a futuro. Y esto también Maquiavelo lo vio claramente en su libro del Príncipe y les llamó los príncipes irresolutos, que se mantienen en la inacción para generar beneficios, pero dice Maquiavelo en ese librito, pero al final se hunde, termina. O sea, no les vale a los príncipes irresolutos lo que les dicen, no, acciona, toma decisiones, pues para eso te pusimos, ¿no? Y además con la noción de poder, pues te pusimos para que ejerzas poder, pues órale, ¿no? Esto me parece que es algo que hay que seguirlo pensando a partir del estudio empírico de políticas públicas, porque ante la trascendencia y complejidad y gravedad de ciertos problemas educativos, las decisiones actuales, y ustedes como profesoras, como profesores, como autoridades, pues no me van a dejar mentir, pues implican un grado de conflictividad muy alta, ¿no? Y la actuación de la autoridad no es fácil ni simple, pero por eso son autoridad. Pues yo no quiero tomar esas decisiones, no me meto a competir por un puesto, pero si quiero tomar decisiones, pues ahora métete. Y esto ya nos había dicho algunos autores de las políticas públicas, ¿no? Lowy nos había dicho que en función del tipo de políticas que tú implementes, pues el nivel de conflictividad va a ser variable. Regala tabletas a todos, regala becas, no, pues todos felices. Bueno, no todos, ¿no? A lo mejor el que perdió el contrato de licitación pues no está muy feliz, pero no la va a hacer de jamón, ¿no? Pero pues todos ahí. Pero si les dices, profesores, profesoras, fíjense que ya no van a poder vender ni agregar sus plazas, ahora les vamos a concursar nosotros como gobierno. Pues son medidas o políticas, dice Lowy, reconstitutivas, ilegales, y esas son muy difíciles, o sea, se generan conflicto. El otro libro que ya nos advertía sobre esto es el libro de Merrilee Grindle, una profesora de Harvard, y ella observa, ¿no?, cómo las políticas públicas generan una disputa política, las reformas educativas generan una disputa política a medida que los propósitos son más complejos. Abre escuelas por donde quiera, pues no va a haber problema. Haz que aprendan, eso sí está complejo, y ahí sí va a ser mucho más difícil. Y entonces la disputa política e intelectual va a ser más fuerte. ¿Qué es lo que genera la calidad de la educación? Pues lo vimos el sexenio pasado, ¿no? Algunos decían, pues los maestros, vamos a evaluarlos. Y eso pues generó un problema de diferente. ¿Por qué? Pues porque no se tenía bien identificado cuál era el problema de la calidad. Y entonces empezábamos otra vez a discutir cuáles son los factores que determinan la calidad y es multicausal y estas cosas. Bueno, pues así es como las políticas educativas actuales se empiezan a desarrollar y el nivel de conflictividad en la toma de decisiones es más alto y por lo tanto te vuelves más impopular. Y eso es un código contrario a cualquier cultura política tradicional. ¿Qué hacer ante lo ocurrido? Ya voy a terminar. Primero, creo que ante el cambio de administración federal sería razonable asumir, desde mi perspectiva, que no estamos necesariamente en un simple cambio de gobierno, desde mi perspectiva. Yo creo que ya no basta proponer medidas incrementales o lineales para combatir los problemas educativos que la gente realmente enfrenta. Segundo, ante los retrocesos que hemos identificado gracias a estas 14 sesiones de seminario, pues podemos sostener que la valoración del desempeño gubernamental ya no se asienta en la clásica evaluación de las políticas
o en la verificación de metas con datos objetivos, cambiaron los marcos de interpretación de esos datos. Como dicen ahora, se resignifican, ¿no? Los otros datos, los alternative facts, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que una perspectiva crítica, como nos enseñó en la escuela de Frankfurt, o otras perspectivas del análisis de las políticas públicas, es necesaria, así como nuevas metodologías, para capturar el componente implícito de la política pública. Lo que no se nombra sí existe. Hay que capturar el componente implícito de la política, no solamente el explícito. Porque ningún gobierno, en ninguna democracia que sea funcional, se propone de manera explícita pues, hacer retroceder los asuntos públicos. Es mediante las acciones y los referentes tácitos, lo que no se nombra pero sí existe, a las acciones concretas, los comportamientos revelados, que puede haber desgobierno. Creo entonces que es necesario poner mayor atención en el componente tácito de los procesos de política pública, es decir, como ya dije, aquello que no se dice o pone en un programa sectorial o en una ley, pero que tiene un efecto real en el desempeño de la acción pública. El componente implícito de las políticas en la tradición latinoamericana me parece que tiene mayor peso que en las corrientes de literatura de políticas públicas anglosajonas, donde, bueno, pues ahí sí lo que dice una ley pues es lo que se va a hacer, donde dicen los presidentes es lo que se va a hacer, pero nosotros hasta tenemos un dicho, ¿no? Te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, ¿no? O sea, la finta está siempre ahí, ¿no? Y de repente pues está como, ¿para dónde va? ¿No? Y bueno, no es que sean mejores o peores las literatura anglosajona o nosotros seamos muy malos, es que simplemente hacemos política y nuestros códigos de política y de políticas son esos. Entonces me parece que sí es importante ahora capturarlos en nuevos enfoques. El componente explícito me parece que lo podría ilustrar, si quieren después lo dejamos, cómo se podría observar el componente explícito. Tengo un ejemplo, pero mejor lo voy a dejar para si hay preguntas al respecto. Tercera sugerencia, hay que sostener públicamente que así como hay ideas que enriquecen la vida de las personas y mejoran el desempeño de los sistemas educativos, también hay otras que los empobrecen. Y esto interpela directamente a las universidades, a los centros de maestros, a los institutos de investigación y a las escuelas normales. Habrá que construir nuevas ideas con base en el pensamiento científico, cuestionando, no dando por sentado nada, y aprendiendo por vías más amplias que la experiencia o el conocimiento fáctico o lógico, como diría Martha Nussbaum en su libro Cultivating Humanity. Aquí los colectivos docentes me parece que pueden hacer mucho al identificar la tergiversación de la realidad, los hechos, la mentira y la ideología en su sentido negativo. ¿Qué es la ideología en su sentido negativo? La ideología en sentido negativo, dice Octavio Paz en un libro se llama Tiempo Nublado, son esos velos que interceptan y desfiguran la percepción de la realidad, cuando lo que necesitamos es maestros, maestras, investigadores, investigadoras, que nos hagan mirar y entender las cosas claramente. Necesitamos entonces nuevas ideas que sean utilizadas en la formulación de políticas públicas y que funcionen efectivamente en la realidad. Y somos capaces de ello, pues dice Steven Pinker, un psicólogo cognitivo de Harvard, que nuestro cerebro es capaz de razonar dadas las condiciones correctas. Solo hay que identificar cuáles son esas condiciones y ponerlas en práctica, construirlas. A mí me parece que esas condiciones es la autonomía universitaria, la autonomía escolar, la libertad de expresarse, la libertad de pensar, de disentir y de considerar seriamente la vida de la gente como realmente la vive, no como supuestamente es. Y el enfoque de políticas que yo suscribo es, por lo tanto, desde este punto realista, no discursivo, no ideológico, sino práctico. Quinto, estas nuevas ideas, que pueden ser prácticas y realistas, pueden ayudarnos a cerrar la brecha entre lo que es políticamente rentable, pero educativa y socialmente regresivo. Le decía a mi amiga Lupita que hay que seguir pensando que no hay una imposibilidad entre conciliar
políticas y programas populares, pero que sean efectivos. Y para esto, pues para muchos es un reto, ¿no? Hay que seguirlo pensando, por eso este seminario, por eso gracias por invitarme. Es necesario, me parece, un repaso de los valores que como sociedad se introyectan en México. Y aquí me parece que la perspectiva psicológica, la perspectiva de políticas y la perspectiva sociológica se pueden enriquecer. Hay un libro estupendo de otro biólogo de Harvard, Joseph Henry, que habla de las sociedades weird y de cómo se piensa la construcción de las sociedades a partir de las ideas que vamos generando y la historia que tenemos. Me parece que sí es posible construir nuevas ideas y me parece que sí es posible construir nuevas realidades y mejorar la educación de nuestro país. Concluyo diciendo que ante el cambio de administración federal sería importante asumir que el cambio no es tan positivo como negativa la continuidad. Lograr un balance entre ambos códigos tampoco es una imposibilidad si clarificamos con la deliberación pública los propósitos educativos nacionales y por otro somos conscientes de la diferente naturaleza que tienen tres elementos de los cuales seguramente ustedes escucharon y debatieron, que son diferentes pero que se utilizan de manera intercambiada, lo que es una reforma, lo que es una política y lo que es un programa. La reforma me parece que es más un aparato discursivo y político para imprimir un cambio en un momento tangencial. Y esta idea me recuerda, en cierto sentido, me dirán ahí Alejandro y Jaira, si es verdad, me recuerda un poco a la noción del policy regimes que otros autores han configurado en la literatura anglosajona. La política, la policy, es diferente a la reforma. Me parece que son cursos de acción, no son programas, son cursos de acción, eso es con una cosa más amplia, que surgen de los gobiernos democráticamente electos, que tienen la legitimidad para proponer lo que quieran, que son implícitos y explícitos, y que el objetivo es resolver un problema. Tienen un propósito práctico, resolver el problema. ¿Cuántos niños se quedaron fuera de la escuela? Pues hay que resolver ese problema. ¿Por qué no aprenden los niños? Pues es otro problema. ¿Por qué entre más captamos personas de diferentes niveles socioeconómicos se nos cae la calidad? Pues hay que resolver ese problema. Pues esos son los problemas reales, ¿no? Y eso es lo que nos estamos enfrentando actualmente y que me parece que las políticas, desde mi perspectiva, pues sí tienen que tener un enfoque práctico, no sé si pragmático, creo que pragmático es otra cosa, pero bueno. Los programas, en cambio, son parte de las políticas, pero son instrumentos mucho más específicos y quizá un poquito más modificables. No lo sé tanto con esta estructura de planeación gubernamental, que es una cosa muy complicada, porque llega un programa y, pues, como dirían los institucionalistas, se sedimenta. Y a ver, quita el programa de escuela de calidad que llegó a tu escuela, y las reglas de operación, y ahora cómo le hago para atrás, pues esto no está funcionando, no lo estamos pagando a los maestros, nos está generando más problemas. Quitarlo es realmente complejo, pero una política es otra cosa. Creo que estos tres aparatos o tres conceptos se complementan, más bien, no creo, se complementan, y bien debemos tener en cuenta las características de cada uno de ellos para introducir cambios en el sistema educativo que mantengan y potencien los avances y prevengan retrocesos en este ambiente político e ideológico que estamos viviendo. En ello, me parece, esta es otra, desde mi perspectiva, necesidad, hay que pensar cómo interactúan los tres planos de decisión del sistema educativo, lo que hacen los ministerios o las secretarías, lo que se hace en las escuelas y lo que se hace en las comunidades. Omitir la voz de alguna de ellas, como ustedes seguramente ya han experimentado, como se percibe, ¿no?, desde sus comunidades, de que las autoridades no les hacen caso, a mí me parece que muestra que hay un grado de compenetración entre esos tres planos que no hemos entendido del todo. Analíticamente hay algo que hay que entender, porque claro que están interconectados. Le decía a un profesor que un día dice, no, es que no me hace caso en la secretaría y yo estoy demandando tales cosas, nunca nos hacen caso, nosotros lo que hacemos allá no sirve de nada. Y yo les decía, no,
claro que lo que usted hace acá está interconectado con lo que está hacia arriba, porque si la estructura de la Secretaría de Educación de Querétaro no le paga, pues va a ser un problemón de primera. El pago es una línea que comunica esos tres, el pago y las responsabilidades y obligaciones que uno tiene, es una línea, ¿no?, que los conecta a esos planos, pero hay otros que no hemos podido entender y que realmente las comunidades escolares advierten que no los toman en cuenta, lo cual muchas veces es verdad, para diseñar programas y luego implementarlos. Me parece que esto nos implica el estudio de estos tres planos, el estudio de cómo las políticas, los programas y las reformas interactúan, nos demanda de los analistas de política estrategias metodológicas y prácticas distintas. No podemos seguir intentando analíticamente cosas como lo hacíamos hace 20 o 30 años, porque la realidad cambió, porque hay demandas de exigencia de igualdad, de democracia, muchísimo más vigentes ahora que terminó la administración federal, ahora que antes. Y esto me parece que es tarea para el futuro y espero poderlo seguir discutiendo con todas y todos ustedes pues en seminarios próximos. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento de sus preguntas, cuestionamientos y críticas. Gracias.